Vive Radio. El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Bienvenidos a IPSE Digital, un espacio para potenciar tus ideas y tu profesión. IPSE más cerca de ti. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de IPSE Digital, Potencialízate, aquí ya en vivo, pues con la ingeniera Rocío Campos, su servidor, el ingeniero Humberto Durán, y pues precisamente recordarle a todos nuestros IPSEnautas que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestros canales de Facebook, Rocío IPSE, la página o IPSE Digital, y también más adelante se estarán compartiendo en nuestras otras redes sociales. También después se subirán estos contenidos a nuestro programa de YouTube. Y pues bueno, aquí con la Inge Rocío, que al parecer tiene alguna situación con su micrófono. No te preocupes, Inge, vamos a tener un lenguaje de señas, entonces por favor ahí ponle manita arriba, alguna reacción ahí que veas en tu plataforma, como unos aplausos, una carita, un emoticón o emoji, y con eso será más que suficiente para saber que estás interactuando, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar con nuestro programa del día de hoy, que precisamente se llama ¿Cómo determinar tus costos? Ese va a ser el tema de nuestro día de hoy, que precisamente va muy dirigido a emprendedores, algunas personas que también ya tienen algún negocio en marcha y que luego incluso nos consultan para hacerles algunas corridas financieras, apoyarles en alguna revisión de su modelo de negocio. Pues bueno, se nos hizo interesante también aportar aquí en IPSE Digital con este tema, ¿no? Platicar un poquito sobre cómo tienen que ir identificando los costos de cada uno de sus negocios para que puedan tener una mejor administración. Entonces, pues bueno, antes de entrar con el tema, recordarle a todos nuestros IPSEnautas que IPSE Digital es un espacio derivado de Ingeniería para Potenciar la Cultura Empresarial. IPSE somos un organismo de capacitación y consultoría en temas diversos de calidad, finanzas, emprendedurismo, estándares de competencia y muchos temas más. Los invitamos a que siempre nos sigan a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook oficial, que es facebook.com/IPSEMX, el Facebook también de IPSE Digital con la página de Rocío IPSE, nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar como IPSE o Ingeniería para Potenciar la Cultura Empresarial, también nuestro LinkedIn, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro correo electrónico que es cursos@ipse.org.mx y también a través de nuestro WhatsApp. Entonces, pues bueno, vamos a mandar a un corte comercial para que podamos revisar si ya nuestra Inge se escucha, y si no, pues Inge, no te preocupes, con la mímica será más que suficiente para saber que estás de acuerdo o no en lo que comentamos. Entonces vámonos a corte y regresamos. ¿Qué? ¿Ya terminamos? No, solo es un corte comercial. Regresamos A IPSE Digital. Hola amigos, los invitamos a IPSE Digital Potencialízate. Acompáñenos todos los jueves a las 11 de la mañana por Vive Radio. un programa dirigido a temas relacionados a la ingeniería industrial, capacitación, finanzas y emprendedurismo. IPSE Digital Potencialízate.
Ya estamos aquí de regreso en IPSE Digital. Potencialízate. Continuamos. Ya estamos aquí de regreso. Inge, a ver, no sé si ya nos puedes ahora sí que hablar, a ver, haz tu prueba, por favor. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a IPSE Digital. ¿Sí se escucha ya, ingeniero? ¿Ya me escucho bien? Sí, ya te escuchamos, perfecto, Inge. Si no, pues íbamos a tener nuestra sesión de mímica y pues bueno, también iba a estar interesante, ¿no? En mímica con la Inge Rocío para ver sus opiniones. Pero bueno, me da mucho gusto que ya estés aquí. ¿Y qué te parece este tema, Inge? Muy interesante, uno de los temas de finanzas que nos preguntan mucho, porque realmente luego no se sabe cómo determinar los costos en general, y es bueno para todo nuestro público que está interesado en temas relacionados con finanzas, porque como saben, tenemos temas de calidad, de mejora continua, de ingeniería industrial y de Excel, pero ahorita vamos a manejar uno de los temas que ya tenían unos programas que no habíamos abordado, y me parece muy interesante porque tenemos público de todo tipo, así que por favor quédense porque el tema va a estar muy bueno. Así es, Inge, y como bien comentas, pues dirigido también a nuestros públicos ipsenautas que les interesa la parte financiera o que quieren emprender un negocio o un proyecto, y pues precisamente vamos a hablar de esto de los costos, ¿no? Y haciendo como una introducción, un preámbulo de qué es esto de los costos y para qué me sirven, pues como todos sabemos, todo tipo de negocio, pues al final del día necesita que vayas poniéndole dinero, ¿no? Necesita que vayas precisamente administrando lo que vas a los recursos que vas a ocupar, y precisamente en muchos de esos aspectos de la administración es donde a veces no se sabe si se está distribuyendo de una manera adecuada pues ese dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día vas a tener costos de muchísimas cosas, y ojo, y lo vamos a ir comentando un poquito más adelante, también hay que aprender a diferenciar dos conceptos fundamentales: ¿qué es un costo y qué es un gasto? Hemos tenido incluso amigos contadores que han estado en capacitaciones en temas financieros con nosotros, y a veces también ahí se genera esa polémica, porque desde el punto de vista contable hay un concepto y desde el punto de vista financiero, que es a lo que nosotros nos dedicamos, hay otro concepto, ¿no? Hay otra forma de ver estos términos. Entonces, a veces ahí se choca en estos cuestionamientos. Pero bueno, antes de ver eso, ¿para qué me sirven los costos? ¿Cómo pueden contribuir en mi negocio? Pues aquí traigo en pantalla algunos puntos ahí, digamos, de beneficio, ¿no? De entrada, pues, para mejores decisiones. O sea, esto es fundamental. Hay muchos negocios, sobre todo emprendedores, que se lanzan, como dicen por ahí, como el borras, ¿no? Así al día, a ver qué pasa, a ver si chicle y pega, ¿no? Entonces, obviamente eso hace que estés gastándote dinero en cosas que no te van a ayudar. Tienes que aprender a identificar en qué vas a asignar ese dinero. Hay emprendedores, sobre todo, que muchas veces no es tan fácil conseguir ese recurso financiero, y pues si no sabes en qué te lo vas a gastar o en qué lo vas a asignar, pues no vas a tomar mejores decisiones. Entonces, para eso identifica primero tus costos, lo que necesitas y cómo lo vas a ocupar, ¿no? En otro punto, como beneficio, analizar tus riesgos. Todo tipo de negocio pues tiene riesgos, entonces a mayor información, mejores decisiones, pues menor riesgo, ¿no? O sea, invierte a lo que sepas que te va a generar una mayor ganancia. También la parte del control operativo, y esto ya es en el día a día. Nosotros, si no sabemos nuestros costos, me ha pasado en muchos proyectos, en muchas organizaciones donde les hacemos también apoyo financiero y de consultoría, de repente no conocen bien en qué se les va el dinero, y esto es porque no saben cuáles son sus costos del día a día, ¿no? Tienen una vaga idea, ¿no? Pues sí, hay que pagar nóminas, hay que pagar a cuestiones administrativas, etcétera, pero no saben al detalle cuáles son los costos que tienen. Entonces no controlas
controlas tu operación, y al no controlar tu operación, pues lógicamente estás gastando más y no necesariamente estás generando más, ¿no? Entonces, por eso la rentabilidad de los negocios muchas veces se ve mermada por esta parte. Otra cosa que les pongo aquí, aprender a presupuestar. Si tú identificas bien tus costos y cuáles son tus costos, lógicamente también vas a poder presupuestar hacia el futuro. Y aquí es donde, por ejemplo, muchos que se nos acercan a nosotros, que les ayudemos con las famosas corridas financieras, ¿no? Con poder hacer estas proyecciones, pues también va más allá, es aprender a presupuestar tu dinero, lo que tienes hoy y lo que quieres tener el día de mañana. Y bueno, entre muchos otros beneficios más que sin duda pues estaremos aquí platicando poco a poco. Inge, ¿cómo ves? Sí, precisamente como mencionas, pues tiene todos sus beneficios conocer toda esta parte de los costos, por qué y para qué, así que pues sigamos, Inge. Perfecto. Entonces, algo importante que les voy a traer aquí mucho, generar valor. La parte financiera tienes que tener muy claro que no nada más se trata de tener dinero y a ver en qué me lo gasto, cómo lo asigno a mis recursos, sino que en verdad lo distribuyas en cuestiones que te van a generar valor. ¿Y qué es esto de generar valor? Que realmente esa inversión se justifique, que no sea comprar cosas por comprar cosas, que muchas veces tristemente terminan siendo cosas inútiles, pero ya te gastaste el dinero. ¿Por qué? Porque no pudiste identificar de mejor manera en qué costos ibas a incurrir, ¿no? Y para eso vamos a traer aquí un ejemplo que ya traigo preparado, ¿no? Un ejemplo de nuestro amigo Juan López, un emprendedor, digamos, como muchos emprendedores ipsenautas que nos puedan estar viendo en este momento. Imaginemos aquí a Juanito, que lo estamos viendo en pantalla, un emprendedor que quiere iniciar un pequeño negocio, ¿no? Quiere precisamente emprender, ya se cansó de ser empleado de una empresa, ¿no? Y dice, pues ya me voy a aventar a este sueño de emprender, y entonces, pues voy a empezar con algo pequeño, me voy a dedicar a la comercialización de equipo de cómputo, ¿no? Por suponer algo, él, digamos, en su experiencia, pues ha trabajado en cuestiones de sistemas o de informática, tiene más o menos nociones, ¿no? De los tipos de equipos que ocupan las empresas, y pues él quiere emprender un negocio de comercialización de todo este tipo de artículos. Y muy común, muy común. Entonces surgen diversas preguntas, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuánto dinero necesito? ¿A quién le voy a vender? ¿De dónde me puedo financiar si me hace falta dinero? ¿Y cuál sería la posible ganancia, ¿no? Por citar algunas de estas preguntas que todo emprendedor debería de hacerse al inicio. Ojo, digo que todo emprendedor debería, porque muchas veces no lo hace, ¿no? Entonces, bueno, aquí por citar algunos ejemplos. Entonces, pues bueno, tenemos aquí a Juanito haciéndose estas preguntas existenciales para poner su negocio. Si Juan no valora previamente, mediante un estudio de mercado, sus posibles compradores, obviamente va a tener un riesgo muy alto de que su negocio pues no prospere, ¿no? Porque al final del día, y esto es algo que incluso aquí en IPSE manejamos en un curso que se llama Desarrollo de Proyectos de Inversión, tienes que ver tu mercado, ojo. Muchas veces, por eso decía yo, no es aventarse como el borras, o sea, ¿a quién le vas a vender? Y para estas cuestiones de mercado se puede ver de tan diversas maneras, ¿no? Por segmentos, por poder adquisitivo, por edades, por zonas geográficas, etcétera. Entonces, al final del día, tienes que empezar a identificar ese mercado. Pero ojo, ya no nada más es ver el mercado. Desde ahí empiezan a surgir tus primeros costos, Inge, porque al final del día, seguramente para identificar ese mercado, a lo mejor tienes que empezar a ver algunas plataformas digitales donde te tienes que suscribir, buscar algunas membresías para poderte publicitar, estar buscando a lo mejor algunas publicidades que tienes que pagar para tus anuncios, cuánto te va a empezar a costar. Entonces, desde esta parte de tu estudio de mercado, ojo, ya tienes tus primeros costos, y estos van a ser tus costos comerciales, ¿no?
Entonces empiezas a ver cuáles van a ser tus costos comerciales, simplemente para darte a conocer, por decir algo sencillo, pero después tienes que considerar otras cosas, como dónde vas a ubicar tu negocio, ¿no? Tu oficina, tu empresa, qué necesitas, por ejemplo, si va a ser un local, vas a rentar, cuánto te va a costar esa renta, qué te piden, los trámites, si vas a necesitar en este caso que es una comercializadora de equipo de cómputo, pues cuántos equipos voy a comprar, cómo los voy a comprar, los voy a comprar primero a crédito y luego ya conforme la venta voy a ir pagando los créditos y ya mi ganancia, o hasta que reciba el dinero cobro primero al cliente y después compro el equipo, no sé, empiezas a ver, pero también son costos, ¿no? ¿Cuáles van a ser precisamente estos costos de tus materias primas, de tus manos de obra, gastos indirectos? Porque a lo mejor Juanito al inicio dice, pues bueno, lo hago yo todo, pero ojo, y eso también es un error de muchos emprendedores, quieren hacer todo, pero no consideran su costo por mano de obra. Al final del día, aunque sea el emprendedor, también tienes que considerar un salario, digamos, proporcional a lo que haces, que tampoco se trata de fantasear desde la primera ya, le voy a ganar muchísimo, pero sí buscar algo relativamente adecuado en función de lo que tú haces y que te lo trate de pagar ese mismo negocio, ¿no? Entre otros gastos más. Finalmente hay que considerar cuáles también van a ser costos en términos legales, en términos fiscales, notariales y cualquier otro relacionado a este emprendimiento. Y todo esto al final va a ser una suma que aquí le llamamos tu inversión inicial. O sea, cuando tú en realidad ya identificaste todos estos costos, la suma de todo ese dinero es la inversión inicial de tu proyecto. Es ahí donde ya precisamente, sobre todo cuando ya van a solicitar inversionistas o préstamos bancarios o incluso a otras personas, es donde tú dices, a ver, para emprender este negocio, pues yo necesito 100,000 pesos, por así decir, y los 100,000 pesos ya tienes claramente identificado cómo se van a distribuir. No es nada más agarrar y decir, bueno, pues yo creo que con 100,000 hago, ¿no? Y ya sobre la marcha te das cuenta que había costos que ni consideraste, ¿no? Todo eso precisamente se ve desde una etapa temprana de planificación, por eso se le llama luego plan de negocios, porque precisamente es esa planificación que tú tuviste que haber realizado por cada una de estas etapas o fases, ¿no? Identificaste tus costos, ya lo tienes aterrizado, ahora sí esa es inversión inicial. Y la siguiente pregunta, de esa inversión inicial, ¿cuánto vas a poner tú de tu bolsillo y cuánto vas a buscar prestado o financiado por otros entes? Entonces, resumen, si Juan no conoce todos estos costos, lógicamente su proyecto fracasará, ¿no? Y esto es lo que pasa tristemente con muchos emprendedores que quieren a veces iniciar, pero no hacen todos esta cuantificación de costos. Pues, ¿qué pasa? Su proyecto no dura más de un año, ¿no? Por ahí hay estudios que Secretaría de Economía luego publica, ¿no? El 80% de las empresas no duran ni un año, de las nuevas empresas, y ya después de esas que sobrevivieron, el 50% no llega a más de 2 años, ¿no? Tristemente, ¿cómo ves? Sí, como mencionas, tristemente eso es lo que en ocasiones pasa, aunque yo me he dado cuenta, bueno, es que se han dirigido con nosotros, con IPSE, ya muchas personas que quieren iniciar toda esta parte del negocio, y veo que en realidad ya están tomando muchas personas conciencia que cada uno de los costos importa, por eso ya nos buscan para que hagamos corridas financieras o nuestros planes de negocio que también nosotros tenemos, que por cierto, si quieren visitar nuestra tienda IPSE también ahí están, ya los estándar, o podemos fabricarle uno en particular, pero es importante tomar conciencia que cada uno de los gastos, de los costos que tenemos es importante, porque sí, precisamente como mencionas, tristemente luego estamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de iniciar y con esa vibra buena, pero a veces olvidamos ciertos detalles, y esos ciertos detalles son fundamentales para que nuestro negocio sea exitoso. Así que muy, muy cierto todo lo que mencionas, Inge. Así es. Entonces, pues bueno, por lo anterior, siguiendo con este ejemplo de Juanito López, ¿no? Juan debe de conocer todos los tipos de costos que hay, debe de aprender cómo clasificarlos, cómo calcularlos y cómo hacer que dichos costos sean redituables y no un gasto innecesario. Es decir, y por eso lo pongo entre paréntesis, tiene que aprender a ver que generen valor, que en verdad esos costos nos van a ayudar a rentabilizar ese proyecto o ese negocio y que no va a
terminar siendo un gasto innecesario. Ahí ya no generé valor, al contrario, destruí valor porque no me generó ningún beneficio extra, ¿no? Entonces, todo esto es lo que naturalmente se tiene que estar evaluando, se tiene que estar revisando. Y pues bueno, precisamente en función de eso, pues vamos a estar aquí nosotros comentando, ¿no? Sobre algunos aspectos que ustedes como emprendedores pues tienen que conocer. Entonces, pues bueno, para entender de una manera muy sencilla esto del caso de la generación de valor, traigo aquí en la pantalla caso Uber, ¿no? Por citar un ejemplo, porque hoy en día ya hay muchísimos ejemplos más. Pero ¿qué pasa en el caso Uber? Por ejemplo, muchas personas luego compran un auto, un carro, pero en el día a día, al final de cuentas, pues ese carro, ¿cuánto lo ocupas a la semana? ¿Cuánto lo ocupas al mes? Hay personas que realmente no andan de aquí para allá todos los días, o sea, se mueven muy poco en su carro porque a lo mejor les es más cómodo irse a su lugar de trabajo a través del transporte público, a lo mejor el tiempo para evitar el tráfico es un poquito mejor. Hay personas que a lo mejor entre semana pues por su trabajo ni lo ocupan sino hasta los fines de semana, entonces de repente es un gasto innecesario, por así llamarle, ¿no? Porque tienes un activo ahí parado que no te genera valor, está ahí nada más y al final sí le tienes que meter mantenimientos, gasolina, cualquier situación que le vaya sucediendo, seguros, etcétera, ¿no? Entonces estás poniéndole más dinero, pero ese activo no te está dando a ti ningún dinero. ¿Qué pasa con el caso Uber? Si tú, por ejemplo, agarras y dices, bueno, voy a meterme en esta plataforma y a lo mejor hasta uno de mis cuates que tal vez ahorita por una situación de desempleo necesita chambear, pues oye, pues sé mi chofer, ¿no? Agarra mi auto y en lugar de que esté ahí parado todos los días, pues tú pones a trabajar ese activo, ¿no? Ese auto, y entonces el chofer ya lo empieza a utilizar a lo mejor de lunes a viernes, te va generando ese dinero extra, y ese mismo automóvil, por así decir, que en este caso es el activo, te está generando un beneficio. Eso es a lo que nos referimos con generar valor, que tienes que empezar a identificar dentro de todos tus recursos que tú tienes en el día a día, tanto en finanzas personales, porque esto lo manejo mucho también en las capacitaciones de finanzas personales y para emprendedores, como ya los que tienen un negocio en marcha, ¿no? No se trata de tener activos por tener activos y ya, sino porque sí te generan un extra, te dan ese beneficio, te dan una forma de cómo recuperar el dinero que te costó ese activo más esa ganancia adicional. Entonces, a esto le vamos a llamar generar valor. Y aquí por citar, como les comentaba, este ejemplo, hoy en día ya hay otros ejemplos más, como las plataformas de Airbnb, ¿no? Tienes en tu casita un espacio, a lo mejor para rentar un cuarto, o incluso tienes por ahí algún departamento. A veces es muy complicado que tengas rentas, pues ya hasta me meto en estas plataformas, y hay muchísimas plataformas hoy en día con la era digital. De repente ya empezamos a ver nuevos modelos de negocio que precisamente van encaminados a esto, ¿no? Que tú puedas generar valor de una manera más adecuada. Sí, como apenas en uno de los programas que vemos y bueno, recomendamos, Shark Tank, estaba un proyecto que precisamente se enfoca a todos estos gimnasios o lugares donde imparten clases, ya sean de yoga, de ejercicios, bueno, de todo Zumba, de todas estas partes que a veces no se llena, ¿no? Entonces también estaba ya la plataforma para que se vayan inscribiendo según una membresía. Bueno, tenía todo un modelo de negocio muy interesante, que es precisamente todo conforme a este caso de Uber, que bueno, fue el que inició, ¿no? De los que... Ok, y bueno, precisamente tratando de ahora sí definir la diferencia entre costo y gasto, comentaba yo que entre contadores, que a veces yo los he tenido en capacitaciones, yo no soy contador, ojo, respeto a su trabajo en alguna forma, ¿no? Pero tampoco, a veces has visto cada caso que dices, bueno, es que está muy cerrado, ¿no? Con el término contable. En la parte financiera se ve distinto, ¿no? A veces en la cuestión contable te dicen el costo y gasto, pues es que uno se recupera y el segundo no. Al final del día los dos se recuperan. En teoría te voy a decir por qué
qué se recuperan? Porque todo emprendedor debería de haber considerado en algo que se le llama su precio de venta, la recuperación tanto de costos y gastos, ¿no? De su día a día. Lo que pasa que hay emprendedores o empresarios, y lo hemos visto luego, que no consideran en ese precio de venta realmente que absorba, ¿no? Todos esos costos y gastos de su operación. Entonces, pues por eso no lo recuperan, pero al final del día lo tienes que recuperar a través de tu precio de venta. Y el costo se asocia más que lo recuperas en sí mismo por el activo que utilizas, ¿no? Por ejemplo, una máquina, vamos a suponer que compramos una máquina para hacer playeras, ¿no? No sé, la máquina te puede costar, voy a suponer, 100,000 pesos. ¿Cuántas playeras te va a generar? Ojo, aquí ya tienes que ver aspectos de producción, ¿no? De esa planificación, a ver cuántas playeras puedo fabricar, y también en función de mi mercado, de mi demanda, si me las van a comprar, porque tampoco, y eso ha pasado en muchas otras empresas a las que hemos visto en consultoría, ¿no? Generas inventarios, stocks, porque tienes el equipo que te lo genera, pero no tienes el mercado que te lo compre. Entonces, otra vez empiezas a tener gastos, empiezas a tener desperdicio de dinero, porque a lo mejor en lugar de comprarte una maquinita, voy a suponer que te puede hacer al mes 100,000 playeras, a lo mejor tú ahorita lo único que necesitabas para que empieces a vender y empieces a posicionarte son solo 20,000 playeras. Hay un desperdicio de 80,000 playeras, ¿no? Porque la máquina la estás ocupando en un porcentaje muy bajo de utilización. Entonces, todo eso son los aspectos que precisamente tenemos que valorar con este término de generar valor, ¿no? A ver, si va a comprar una maquinita, mejor compro una maquinita de una menor capacidad, a lo mejor me cuesta un precio menor, tengo un mercado que efectivamente me lo va a comprar y se va precisamente recuperando esa inversión y posteriormente me da a ganar más, porque eso es lo que se trata, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre costo y gasto. El primero se capitaliza, el segundo no. Entonces, ya hablamos de qué es esto de capitalizar, que te genere valor, te genere un extra, te genere un adicional. Entonces, pues ya entrando un poquito más en materia de estos que son los costos y cómo los podemos ir identificando, vamos a ver desde las bases, ¿no? Y las bases sencillitas, de entrada tienes que aprender que hay costos variables y hay costos fijos. Entonces, ¿qué son los costos variables? Pues aquí, como lo estamos viendo en pantalla, todos aquellos que precisamente en tu día a día están cambiando y obviamente no se mantienen fijos. Tú en el día a día, en cualquier proyecto o cualquier negocio, pues tienes costos de cualquier cosa, ¿no? En el caso de un proyecto, pues tu publicidad, a lo mejor la manera en la que compras algunos insumos, no es el mismo volumen, ¿no? Estás comprando diferentes cantidades, por citar aquí unos ejemplos, materias primas, comisiones, remodelaciones, de fletes, a lo mejor transporte logístico, mantenimiento, etcétera. Son rubros que al final del día no son los mismos valores, no son los mismos importes. En un mes a lo mejor puede que te hayas gastado un mes más en logística y en otro mes te gastaste menos, a lo mejor en un mes te gastaste más en mantenimiento y en el otro te gastaste menos, a lo mejor en un mes te gastaste más en publicidad y en otro menos, etcétera, ¿no? O sea, precisamente hay esa variabilidad en la forma en la que estás pues asignando esos costos. ¿Qué tienes que empezar a ver? Identifica tus costos variables. ¿Cuáles son los costos variables de tu proyecto? Ponles el concepto, es decir, a qué se debe o a qué se asigna ese dinero y empieza a registrarlos, ojo, y aquí sí como mucho lo vemos desde la parte también luego en los temas de calidad, de mejora continua, no hay registros de nada. En la parte de financiera empiezas a registrar, tienes que empezar a registrar esos importes, eso más adelante te va a ayudar a manejar estos famosos estados financieros, parten de registros. Si tú no registras nada, pues después ¿cómo vas a saber si en realidad estás rentabilizando o no tu empresa? ¿Cómo ves hasta aquí? Sí, considero que son muy importantes toda esta parte de definir qué son costos variables y costos fijos, porque luego aquí también es donde viene la confusión y todo lo quieren meter ya sea en un rubro o ya sea en el otro. No, tienen que saber por dónde para poder separarlos, como mencionas. Así es,
Y pues bueno, el siguiente que ya les comentaba, el otro básico, costos fijos. ¿Y qué es esto de costos fijos? Ahora sí, como dice su nombre, los que vamos a decir en el día a día, en el mes a mes, pues realmente no cambia sus importes, no cambian sus valores. Ejemplos de algunos de estos costos fijos, pues por ejemplo las nóminas o los sueldos, digo realmente, por ejemplo en un año, pues le estás pagando normalmente el mismo sueldo a las personas, ¿no? A lo mejor al siguiente año pues ya le haces ahí un ligero incremento, pero otra vez se vuelve a mantener de manera lineal, ¿no? O sea, no es de que cada mes, pues este mes te pagué más o menos. Ojo, hay negocios que a lo mejor sí es un costo variable, por eso hablábamos de los variables. A lo mejor hay empresas donde si tú pagas por honorarios o en función de lo que produces, pues ahí ya es otra historia, ¿no? Pero si estás dando ese famoso sueldo base, tu sueldo de nómina o de planta, pues es un costo fijo, ¿no? Por ejemplo, si tienes algún crédito, algún financiamiento, préstamo, pues los intereses, normalmente si fue a plazo fijo, estás pagando también en los mismos intereses, en el sentido del esquema de amortización que hayas elegido, puede ser un costo fijo. Por ejemplo, las rentas de tus locales, oficinas, lo que ocupes, pues también, por lo menos durante los 12 meses de un año, que es lo más común, estás pagando los mismos importes, estás pagando los mismos valores, pago de servicios, como por ejemplo puede ser algún paquete de telefonía con internet o algún otro tipo de servicio que también se maneja el mismo importe mes a mes, y algunos otros rubros. Aquí también tienes que empezar a identificar, ¿no? Cuáles son mis costos fijos, cuánto estoy gastando en el mes a mes, incluso en el día a día por cada uno de estos rubros, y ahí vamos a empezar a ver cómo nos gastamos el dinero. Estos ejercicios de costos variables y fijos, ojo, no nada más lo recomiendo para los emprendedores y los empresarios, también lo recomiendo como una cultura financiera dentro de nuestras finanzas personales. Nosotros como personas, individuos, también tenemos nuestros propios costos fijos y nuestros propios costos variables, ¿no? Entonces sería importante que aprendas a tener un hábito de registrar esos costos fijos y variables de lo que te gastas tú como persona en el día a día tu dinero, y te aseguro lo que quieras, que cuando empieces a registrar, de repente te vas a dar cuenta que se te va mucho dinero en cosas que no te generan valor, ¿no? Por eso les comentaba esto de generar valor, no nada más es para la cuestión de negocio, hasta en finanzas personales, ¿no? De repente te vas a dar cuenta que a lo mejor gastas mucho en comida en la calle, que a lo mejor en lugares ociosos o de entretenimiento que pues no te genera mucho. Hay cosas que tú te empiezas a decir, se me está fugando el dinero aquí, empezamos a poner esos filtros, esas tapitas, y te vas a ir dando cuenta que poco a poco, acostumbrándote a registrar toda tu información, ya vas a tener ahora sí un dinero ahorrado que posteriormente vas a poder incluso invertir en otras cosas, ¿no? Todo parte de ese hábito, de esa cultura financiera. Y pues al final hay algo que se llama costo total. ¿Y qué es esto de costo total? Digo, ya en cuestiones muy técnicas te dicen, pues vamos a sumar tus costos variables y tus costos fijos, y eso sí, ya enfocado en un proyecto de negocio, en una empresa en marcha, son tus costos totales del mes a mes y del año tras año, ¿no? Hay que sumar todo esto. De hecho, ya en nuestros cursos de proyectos de inversión, a raíz de estos, les ayudamos a calcular, por ejemplo, puntos de equilibrio, a ver flujos de efectivo, entre otros rubros, para que empieces a ver en realidad cómo se te está distribuyendo el dinero y si estás generando o no ese valor. Entonces, digamos, estos son como 3 básicos, ojo, no son los únicos costos que hay, pero son como los básicos que tienes que aprender a identificar en tu día a día: tus costos variables, tus costos fijos y tu costo total, que es la suma de estos dos. ¿Cómo ves hasta aquí, Inge? Pues muy interesante, y aparte, como mencionas, no solo estamos hablando en cuestión de empresarial o grandes empresas, sino estamos hablando también a nivel personal. Va a ser un pequeño ejercicio a ver como costo variable personal, que podría ser nuestro, que cuando vamos al cine o así gastamos en diferentes, compramos una palomitas o a veces solo un refresco o un café, ¿no? Costo fijo puede ser tal vez nuestra renta de nuestro plan de celular, ¿no? Puede ser, o nuestro internet de la casa, como algo personal, ¿no, Inge? Más o menos.
Así es, Inge. De hecho, en los cursos que damos de finanzas, vamos a programar, yo creo, para noviembre un curso de finanzas para no financieros, que también ha sido un curso que luego nos piden mucho. Y ahí les enseñamos a crear algo que se llama tu flujo de caja, tu flujo de efectivo. Y empiezo con algo desde aquí, o sea, es la base, ¿no? Empieza a registrar tus costos variables y fijos. Y en los variables, algo muy común en el trabajo, pues es por ejemplo, transporte, ¿no? ¿Cuánto te gastas de transporte en el día a día? Y en un mes no te gastas lo mismo en transporte, ¿no? Bueno, fuera que digas, ay, todos los días me gasto, no sé, 20, 50 pesos diarios, pero de repente en la realidad, por cómo va pasando el día y van sucediéndote cosas, te estás gastando en unos días eso o hasta más. Terminas el mes gastándote una cantidad y el siguiente mes a lo mejor te gastaste más o menos, va dependiendo, va variando. La alimentación, otro ejemplo muy claro de costo variable, no te gastas los mismos valores todos los días en alimentos, ¿no? Hay días que consumes más, hay días que consumes menos. Y entonces empiezas a ver precisamente ya por separado y por cada uno de esos rubros en qué se te está yendo el dinero, si en verdad está aportándote valor o no ese tipo de cosas que adquieres o consumes, y si no, empiezas a hacer ya las decisiones financieras, ¿no? Las mejores decisiones. Yo comencé con esa diapositiva, ¿no? Mejores decisiones. Entonces, identificas tus costos y empiezas a tomar mejores decisiones. Y pues bueno, al final, y ya entrando en la parte de proyectos, costos que nunca faltan en un proyecto, porque es algo que cuando nos piden incluso corridas financieras, quieren que mágicamente nosotros hagamos todo, pero sin conocer ni siquiera sus costos, ¿no? De repente me pasa, muy común, oye, yo quiero que me hagas una corrida, ok, ya tienes identificados tus costos, y me dicen, no, que no, por eso lo hacen ustedes. A ver, sí, pero pues yo no sé ni qué vas a vender, de qué se trata tu negocio, cuánto vas a producir, qué es tu mercado, o sea, yo no conozco nada, y luego nos piden que nosotros como que ya nada más por decirte, hacemos tus corridas, te voy a sacar todo de la manga. Pues tampoco, tú tienes que identificar tus costos de tu proyecto, y una vez que tú ya lo tienes identificado, es entonces donde nosotros sí entramos a hacer estos modelos financieros en Excel, por ejemplo, por suponer algo, porque ya hay muchos sistemas, ¿no? Y aquí lo pongo, y ¿cuáles son esos costos que nunca te deben de faltar? Pues tu mano de obra, materia prima y tus gastos indirectos. Esos tres tipos de costos nunca te van a faltar en ningún tipo de proyecto, en ningún tipo de negocio o de empresa. Siempre tienes que tener mano de obra, tienes que tener materias primas, insumos y tus gastos indirectos, o sea, de sí o sí están. Entonces empieza a identificar también de esta forma en qué se te va tu dinero en tu negocio. En términos contables, por ahí de repente encontrarán algunos libros, autores que ya en cuestiones muy técnicas te dicen, tu costo de producción, ¿no? ¿Cuál es tu costo de producción o de fabricación? Que al final del día es la suma de estos tres, mano de obra más materia prima más gastos indirectos. En términos contables también te van a decir tu costo primo, que al final es la suma de tu mano de obra y tu materia prima. No me voy a meter en las cuestiones técnicas de tantas libros y autores, no, aquí la intención es que lo traten de ver de una manera muy sencilla, porque ese es el problema que yo luego me encuentro mucho, Inge, que todos estos temas a veces parecieran muy técnico, demasiado complejo, y la gente ya le pierde de repente el interés porque se le hace muy difícil, y en la realidad no es que sea difícil, parte de simplemente una cultura, incluso de tus finanzas personales, ¿no? A ver, a nivel individual, cuánto me estoy gastando, y eso mismo trasladarlo a mi proyecto de negocio o empresa en marcha, ¿no? Entonces, ya vimos aquí otra forma de identificar tus costos. Y otra más, que esta es muy común en todos los proyectos, el costo unitario, ¿no? Igual, tratando de definirlo de una manera muy, muy sencilla. ¿Qué es el costo unitario? Pues, ¿cuánto te cuesta a ti producir una pieza o servicio? En el caso de los que venden servicios, ¿cuánto te cuesta cada pieza o cada servicio que realizas? Empieza a ver precisamente por mano de obra, materia prima, indirectos, divídelo entre tu volumen de producción o tu capacidad de producción, y ya está tu costo unitario. Eso es lo que te cuesta hacer una pieza. Decías hace rato del Shark Tank, ¿no? Y luego son preguntas básicas. ¿Y cuánto te cuesta? No, ¿cuánto lo vendes? Porque a veces hasta
Ahí se confunde, ¿no? Me dicen, ¿y cuánto te cuesta? Y me dan su precio de venta. No te pregunté a cuánto lo vendes. Te estoy preguntando cuánto te cuesta. El costo es precisamente por hacer una pieza, por hacer un servicio, ¿no? Entonces empiezas a aterrizar ese costo unitario. Por eso aquí le pongo en la pantalla, para su cálculo debes de conocer todos los costos que nunca faltan en un proyecto, Inge. ¿Lo recuerdas? A ver, recapitúlame cuáles son los costos que nunca faltan en un proyecto. Costo variable, costo fijo y costo total. ¡No! ¿Qué habías dicho? No, Inge, aquí hasta dice mi pantalla, costos que nunca faltan en un proyecto. A ver ahí qué dice, Inge, si me lo puedes leer. Y mano de obra, materias primas y gastos indirectos. Perdón, es que no escuché tu pregunta. Dije, bueno, por eso ya lo traía pensado y por eso traigo aquí los recuerdas, ya sabía que se te iban a pasar y por eso ahí le puse los recuerdas, ¿no? Entonces, bueno, otras clasificaciones de costos, ya si nos quisiéramos meter más al mundo de la contabilidad y todos estos aspectos, ahí ya vamos a ver que los definen de otra forma, ¿no? Por ejemplo, costos directos e indirectos. Generalmente los directos es todo lo asociado a lo que precisamente va directamente ligado con la elaboración o fabricación de ese producto. Ahí también es tu mano de obra, materias primas, pero directa, ¿no? Mano de obra directa, materia prima directa y los gastos directos, y los indirectos, todo lo que no va asociado tal cual a ese producto o servicio que vendes, pero que ya tiene que incluir tu administración, ¿no? Del día a día, ¿no? Tus gastos de venta, tus gastos administrativos, que también a veces así se le llama, ¿no? Gastos de operación. También vamos a ver esto de los costos primos, que es, ya les comentaba, ¿no? Suman manos de obra y materias primas. Tu costo de venta de lo vendido, que por ejemplo en un estado de resultados, que es un estado financiero básico que también se maneja, es la suma de todos estos costos primos y tus gastos indirectos. Es decir, es la suma de tus tres gastos o costos que te dije, manos de obras, indirectos y materias primas. Entonces, si se dan cuenta, conforme nosotros vayamos aprendiendo a identificar mis costos variables y fijos, mis costos por mano de obra, por materias primas y por gastos indirectos, básicamente, y así se los voy a decir, con esos cinco ustedes ya pueden crear un mundo de contabilidad y de administración financiera interminable. Pero si ustedes no tienen bien claro estos cinco, obviamente hay otras cosas, pero realmente estos cinco son como que la base de toda esa parte financiera que en sus proyectos o empresas tienen que empezar a revisar. Y si ustedes por lo menos se acostumbran a identificar bien esos cinco tipos de costos, créanmelo que todo lo demás ya le van a entender de una manera más fácil. No es que se van a hacer los expertos o los especialistas en esos temas, pero ya van a tener más nociones y también se van a evitar malas prácticas que también tristemente han pasado, ¿no? Donde luego los engañan en temas de algunas agencias de contabilidad o administradores o asesores que llevan esto en sus negocios y a veces hasta les engañan, les hacen un fraude porque simplemente se dan cuenta que el emprendedor o el empresario ni siquiera tiene estas nociones básicas, ¿no? Entonces, a veces es desde aquí tener un poquito de esa noción y bueno, ya en nuestros cursos profundizamos más sobre estos temas. Entonces, en resumen, identifica tus costos fijos y variables, identifica los tres costos que nunca te deben de faltar en un proyecto. A ver, Inge, ¿cuáles son los tres costos que nunca te deben de faltar en un proyecto? Materia prima, mano de obra y gastos indirectos. ¡Ánimo, Inge! ¡Está regañada! Materia prima. Y acuérdate, vincúlalos al tema de generar valor. Todo lo que haces, todos tus costos, en verdad que sean porque te generan valor. Empieza a revisar en tu día a día, en tu administración, si en verdad no estás teniendo cosas que no te generan valor, que al contrario te consumen más. Es ahí donde ya se convierten en gastos, porque en realidad no te está dando ningún beneficio o dinero extra. Simplemente te estás dando y dando y dando y dando. Ahora sí, como dicen por ahí, echando dinero bueno al dinero malo, ¿no? Y no se trata de esto, se trata de que en realidad identifiques estos costos, identifiques qué es lo que sí te genera un beneficio y síguele apostando a eso. Lo que no te esté generando ese dinero extra, empiézatelo a quitar de encima
y te darás cuenta que es como tener unos kilitos menos en el cuerpo, ¿no? Entonces, dije, pues digamos, a grandes rasgos, eso en cuanto a nuestro tema del día de hoy. También aquí ya nada más invitarles a nuestros ipsenautas que todavía se pueden inscribir a nuestros cursos en línea de elaboración de manuales. De hecho, apenas empezamos el día de ayer con la primera clase, una clase afortunadamente bastante aprovechable, un grupo grande con muchas experiencias, participantes que ya trabajan en diversos sectores y que precisamente están interesados en aprender cómo elaborar de mejor manera sus manuales de organización. Y también el día martes empezamos la clase 1 del curso de formación de auditores internos. Hoy jueves es la clase 2 para los dos cursos. Todavía se pueden inscribir aquellos interesados, porque por ahí nos comentaban que todavía en Facebook andan preguntando mucho si todavía se pueden inscribir. Todavía lo puedes hacer y se les comparte la clase 1, la grabación, para que lo puedas repasar y entres en vivo de una vez, ya sea el curso de elaboración de manuales o el curso de formación de auditores. Entonces, si no lo hiciste el día martes y miércoles, todavía estás a tiempo, aprovéchalo, porque realmente pudieran ser los últimos cursos de este año de estos temas. No lo dejes pasar. Y aquí el Ángel, ya. Pues muy bien, entonces como mencionas, pues quien quiera todavía participar todavía se puede escribir, y ya, yo creo que ahorita ya nos dijo la producción que ya nos tenemos que despedir, así que muchas gracias a todos. Recuerden que estamos cada jueves a las 11 de la mañana, aquí los esperamos con nuevos temas, también invitados, como el jueves pasado que tuvimos al ingeniero Joel Medel, que hablamos de seguridad e higiene en el trabajo. Hay quien quiera ver este programa que tuvimos con un poquito de fallas técnicas, pero aún así la información que nos trajo el ingeniero, muy buena, así que aprovechable, lo pueden visitar en nuestro canal de YouTube para que allí puedan ver también todos nuestros programas anteriores, y también tenemos más información y otros videos que seguro les van a ser de mucho interés. Y pues nos vemos el siguiente jueves, ingeniero, ¿cómo ves? Muy bien, Inge, pues aquí dejamos también en pantalla nuestras redes sociales. Por favor, escríbanos en el Facebook, también déjenos sus comentarios. Después en YouTube se suben los videos, ahí también les pedimos que se suscriban, dejen sus comentarios y se empieza a hacer esta red, ¿no? Entonces recuerden que IPSE Digital es por y para todos ustedes, nuestros ipstenautas. Nos vemos el próximo jueves 11 de la mañana, y recuerda que en IPSE potenciamos tus ideas y tu profesión. Nos vemos, adiós. Adiós. ¿Qué? ¿Ya terminamos? Así es, nos vemos en el próximo programa por Vive Radio. Estás escuchando Vive Radio.